Hermanos queridos, vamos a comenzar nuevamente con una pequeña Ave María, aunque ya hemos hecho la Divina Misericordia, pero comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, quiero hablar con ustedes sobre liberado, ser liberado. Y como hombres, bueno, sirve para todos, pero han escuchado quizás exorcismo, ¿verdad? Exorcismo se trata de un rito que un sacerdote puede hacer con la delegación del obispo. Es un rito que se llama exorcismo, y eso es, exorcismo es sacar, digamos, una presencia de un espíritu maligno que puede tener alguien que le esté oprimiendo o poseyendo. Pero también hay una cosa que es rezar para la liberación. O sea, podemos pedir a Dios que nos libere, ¿verdad? Cuando tú abres la palabra de Dios, por ejemplo, a Colosenses capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, vamos a ver el versículo 13. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice así: Él nos libró del poder de las tinieblas. Él se refiere a Jesús. Él nos libró. Entonces la palabra liberar, liberar, libró, nos desató. O sea, estábamos encadenados. Y entonces, pero Jesús puede librar, ¿verdad? Entonces dice, Él nos libró del poder de las tinieblas. Y vamos a ver 1 Juan capítulo 1 Juan capítulo 3, versículo 8. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice algo muy impresionante. Mira lo que dice. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Ahí dice la palabra de Dios: quien comete el pecado es del diablo. Entonces, el que peca, ¿de quién es? Del diablo, como una posesión suya. Perteneces al diablo. Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, es decir, como te pareces a tu papá. Tu papá es pecador. El diablo es pecador desde el principio. Él rebeló contra Dios, ¿verdad? Desde el principio. Entonces, el que peca es como el diablo y pertenece al diablo. Y entonces, pero mira esta parte muy importante. Dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesús. Él se manifestó, se hizo presente, vino precisamente ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, si al pecar o tengo una tendencia o un hábito, me vuelvo encadenado, estoy como esposa, con esposas, y entonces Jesús es el que viene y nos libera. Puede deshacer lo que el diablo ha hecho con nosotros o lo que nosotros hemos hecho con él. Y entonces, cuando uno peca, es como que tú haces un contrato con el diablo. Yo digo, este pecado y yo somos amigos, firma. Pero Jesús viene para deshacer esa atadura. Quiero regresar entonces a Colosenses capítulo 1. Estábamos hablando de la liberación. En Colosenses 1, Colosenses 1, versículo 13 creo que era, dice, Él nos libró
del poder de las tinieblas. Entonces, otra vez vemos esa idea de que Jesús nos libera, en este caso dice, de las tinieblas. Jesús es el que da luz, ¿verdad? En Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Y en Juan capítulo 8 también Jesús dice, el que cree en mí tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Y entonces el que es del diablo, o el diablo, su mundo es las tinieblas, ¿verdad? Y aquí en 1:13 de Colosenses, Jesús nos viene a librar del poder de las tinieblas, y después dice, y nos trasladó al reino de su Hijo querido. Nos saca de las tinieblas y nos pone en el reino de su Hijo. Entonces no es solamente ser liberado, es también ser transferido a otro reino y recibir otro reino. En otras palabras, recibir la bendición del Padre. Entonces no es solamente ser liberado, nos libera para algo, nos libera para ser hijos de Dios Altísimo. Cuando uno sale del penal, es liberado del penal, ¿es para qué? Para que ahora pueda vivir y vivir una vida linda y bella con Dios, ¿verdad? Servir a su familia, amar a su familia. O sea, es liberado del pecado o del penal en este caso. ¿Para qué? No para hacer nada, sino para reinsertarse a la sociedad y a su familia, ¿verdad? Y entonces, lo mismo aquí, Jesús nos libera para poder gozar del reino de su Padre. Uno nos libera. ¿Te acuerdas en Moisés? Liberó Dios al pueblo de Israel, ¿de dónde? ¿De cuál país? ¿Se acuerdan? De Egipto. Y Egipto los oprimía, los hizo esclavos. Y eso es lo que hace el pecado. Nos hace esclavos. Nos volvemos adictos, dependientes del pecado. Aún sabiendo que nos hace daño, nosotros seguimos esclavizados. Y como Israel en Egipto. Pero Moisés, Dios a través de Moisés, liberó al pueblo, pero lo liberó para llevarle a otro sitio, a la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces, es liberación para entrar a la tierra prometida. Y es todo un camino por el desierto, donde Dios provee ayuda para llegar finalmente a la tierra prometida. Entonces, Colosenses 1:13, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido. Nos trasladó al reino de su Hijo querido. Entonces, ¿el reino es de quién? Del Dios, del Hijo de Dios. Y después vamos a ver en 14, dice, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces, cuando somos parte de las tinieblas, nosotros somos atados al pecado y nosotros a veces nos conocen por el pecado, ¿verdad? Ese es un ladrón, ese es un mujeriego, ese es un mentiroso, y nos llaman por nuestro pecado. Pero cuando vamos al reino de Jesús, de Dios, ahí que encontramos, ¿qué tenemos en esa casa? El perdón de los pecados. Ya no nos define nuestro pecado. Ya no soy ladrón, soy redimido, soy perdonado, soy amado, ¿verdad? Y eso es la belleza de estar parte del reino de los cielos, ¿verdad? Dice, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de esa oración que es liberación. Orar para liberación para nosotros mismos y también rezar para la liberación de otros. Y eso es bíblico, como vemos, que Dios nos libera de las tinieblas para transferirnos al reino de su Hijo querido. Y entonces esto viene de un libro que se llama Liberado, de Neil Lozano, ¿verdad? Es una linda reflexión
de cómo poder ser liberado y caminar liberado de esa manera, ¿verdad? Entonces, en este camino hay 5 llaves para poder como sintetizar el proceso de poder liberarnos y permanecer libres, ¿verdad? Con Dios. Y entonces esto es lo que yo quiero comenzar como una introducción con ustedes. Y entonces la primera cosa es decirles cuáles son esas 5 llaves, pero ya con el tiempo, con otros grupos que vamos a tener, vamos a ir avanzando uno por uno y poder conocerlo mejor. Yo quiero decirlos lo que son y en cada grupo o hacerlo brevemente juntos, pero con el tiempo ir entendiendo cada paso, ¿verdad? Entonces, el primer paso de las 5 llaves, pero llaves, ¿por qué? ¿Qué son llaves? ¿Qué hacen llaves? Abre. ¿Y qué más hace llaves? Apertura. ¿Y qué más hace? ¿Ah? Te ayuda a entrar. ¿Pero qué más hace llaves? ¿Ah? Abre. ¿Pero qué más hace? Cierra también. Entonces, una llave abre y una llave cierra. No sé si han escuchado un chiste de un borracho que estaba queriendo meterse en su casa. Y tú sabes que las llaves tienen dientes, ¿no? ¿Verdad? Hay una parte que tiene dientes. Y entonces él estaba borracho y estaba en la puerta así, queriendo meterlo. Y no lograba. Y una vecina le vio 1 hora tratando de meter la llave. Entonces la vecina dice, a ver, ¿qué le ponemos? Pablo, es dientes para arriba. Tenía la llave al revés. Entonces el borracho dice, ya, gracias. Entonces hace el borracho así. Pero todavía no lograba. Entonces, una llave cierra y también abre. Ambas cosas. Entonces, estas llaves sirven para poder cerrar la puerta a la influencia del demonio en mi vida. Por ejemplo, yo conozco un hombre que él era adicto a la pornografía. Era muy difícil para él salir de la pornografía. Y él veía que el Facebook era un camino que le llevaba a la pornografía. Porque mirando en el Facebook le salía imágenes que eso le despertaba en él algo muy fuerte y ya no podía resistir y continuaba y caía en la pornografía. ¿Qué decidió hacer él? Eliminó su Facebook. Eso es cerrar, digamos, una puerta, cerrar una entrada que tiene el diablo en mi vida. Y entonces él cerró esta puerta que era el Facebook, que le causaba mucha tentación. Y ese es un ejemplo de cómo podemos cerrar alguna avenida, algún camino que el diablo utiliza en mi vida, ¿ya? Como en este caso, como una tentación, ¿verdad? Y entonces también podemos cerrar las puertas, porque a veces nos han dicho, por ejemplo, alguna mentira. Quizás a veces hay familia que nos dice, tú no sirves para nada. Quizás nos han dicho alguna vez. Y en mi corazón, quizás yo lo tengo en mi corazón, esa palabra, tú no sirves para nada. Y aunque tú tratas de pensar en otra cosa, eso quedó acá. Y entonces eso es un camino para Satanás en mi corazón, porque yo me siento entonces mal, quizás me pongo deprimido, quizás creo esa mentira al fondo. Y es como una puerta abierta al demonio en mi vida. Cuando yo puedo llegar a renunciar, por ejemplo, esa mentira, y yo renuncio en el nombre de Jesús la mentira de que yo no valgo para nada, entonces yo puedo cerrar esa puerta para que ya no tenga influencia en mi vida. Es otro ejemplo de cerrar. Entonces las llaves nos pueden ayudar cerrando. ¿Quién aquí no hay que a veces poner llave a la puerta de su casa, verdad?
y algunas veces dormimos más tranquilo con la puerta con llave, ¿verdad? Porque sabemos que no va a entrar el fumón, que no va a entrar ¿no? El congresista, entre comillas, a buscar algo en mi casa, ¿verdad? Y si yo pongo llave a la puerta, duermo tranquilo. Si dejo la puerta abierta, ahí no voy a dormir, voy a tener mi ojo abierto a ver si alguien entra, ¿verdad? Entonces, cerrar puertas nos pueden dar mucha paz y tranquilidad, porque ya no tenemos esa amenaza constante, ¿verdad? Qué importante cerrar las puertas, ¿verdad? A las amenazas de nuestras vidas, porque nos pueden dar tranquilidad, eliminar un estrés y ansiedad y dar paz. Y entonces ustedes habían dicho también que las llaves también abren, ¿verdad? Y entonces dice, hemos leído en Colosenses 1:13, que nos libra Jesús del poder de las tinieblas y nos transfiere ¿a dónde? Ok, a la tierra prometida, al paraíso. Otra palabra es, lo que dice la palabra es al reino de su Hijo querido, al reino de Dios, ¿verdad? En donde tenemos redención y el perdón de los pecados. Entonces también es una puerta abierta que nos abre el cielo y que seamos bendecidos. Cuando yo sé que yo soy amado por Dios, bendecido por Dios y perdonado por Dios, ¿cómo me siento yo? Feliz, tranquilo, ¿verdad? Adelante, vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si tú abres la palabra de Dios a Gálatas capítulo 5, versículo 22, ahí vamos a ver lo que comenzamos a experimentar cuando tenemos con la llave, abrimos bendición del Padre. Comenzamos a vivir según el Espíritu. Y dice Gálatas 5:22, el Espíritu Santo en este caso. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Eso es fruto de vivir en la casa del Padre. Cuando yo vivo en una casa donde hay violencia, donde hay alcoholismo, siento por dentro miedo, siento por dentro odio, resentimiento, no me siento tranquilo. Pero en una casa donde reina Jesús, donde reina Dios, ahí uno siente paz, ¿verdad? Y gozo. Todos estos frutos de Gálatas 5:22. Y el fruto comienzo a experimentar paz, amor, gozo, afabilidad, modestia, dominio de sí. Y eso experimentamos, creo que en la misa. Cuando venimos a la misa, sentimos esa paz, sentimos ese gozo. Y yo que voy al penal a menudo, yo tengo que decir que en el mismo penal, ahí se comienza a sentir una gran paz. En la capilla de los hombres, que ahorita pensando en los hombres, cuando comenzamos a cantar y alabar a Dios, una paz, un gozo. Es como que si pudiéramos ver con los ojos espirituales, yo creo que sería una luz en medio de unas tinieblas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Comenzamos las llaves, ya estamos hablando de 5 llaves. Las llaves pueden abrir la puerta a la bendición de Dios, para que en mi casa haya todos los frutos que dice Gálatas 5:22. Y entonces es importante la llave para cerrar, importante la llave para abrir, porque si yo tengo todas las puertas cerradas, ¿verdad? Pucha, me lleno de hongo y de moho y muero. Pero cierro la puerta al mal y abro las puertas a Dios, ¿verdad? Y entra esa paz. Y eso nos ayuda. Entonces, esta oración que se llama las 5 llaves, para cerrar y para abrir. Muy bien. Entonces, la primera llave es fe y arrepentimiento. Bienvenido. Fe y arrepentimiento. O sea, fe en Cristo. A ver, Marcos 1:15. Marcos 1:15.
Marcos 1:15, la palabra de Dios nos dice, las primeras palabras que Jesús menciona, Marcos 1:15, dice, vamos a ver el 14 primero. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Jesús proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo, dice, Jesús dijo, esto es lo que él proclamaba. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, en su proclamación está diciendo, el reino de Dios está cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir y creer, arrepentirnos y tener fe, ¿verdad? Entonces, esas son la primera llave, se encuentra aquí en Marcos 1:15, en la proclamación de Jesús. Como está cerca el reino de los cielos, para que tú lo experimentes, para que tú entres, es necesario que lo creas y también que te arrepientes, ¿verdad? Arrepentir es tener el deseo de cambiar. Quizás yo lucho con alguna adicción y quizás me hace difícil dejarlo. Entonces, no, el arrepentimiento es tener el deseo para cambiar. Quizás por mi debilidad voy a caer nuevamente, pero mi corazón con toda la sinceridad está queriendo cambiar. Ese es un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, hablando de la convivencia, una pareja que no está casado por la iglesia y que están teniendo relaciones, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden comulgar todavía hasta que tengan un verdadero arrepentimiento. ¿De cuál pecado? En este caso, la fornicación, ¿verdad? Porque el sexo fuera del matrimonio, hay una palabra, se llama fornicación. Y entonces, si una pareja que no está casada por la iglesia y dice, ya, padre, queremos casarnos y vamos a abstener hasta que nos casemos, esa pareja puede o no puede comulgar. Puede comulgar si se confiesa y que no sea un escándalo para todo el mundo, digamos, diga, ellos son convivientes. No, si no es escándalo, tranquilo, pueden comulgar. Pueden comulgar, ¿por qué? Porque tienen un verdadero arrepentimiento. Van a intentar a vivir como hermanos hasta que se casen, ¿verdad? Hay un verdadero deseo de cambio. Si caen otra vez, pueden confesar, ¿verdad? Pero hay un verdadero deseo de arrepentir, de cambiar, enmienda. Una pareja que no tiene pensado cambiar, ¿pueden comulgar y confesar ellos? No, porque no es un arrepentimiento de verdad, porque un arrepentimiento de verdad tiene que desear cambiar. Entonces, ese es no sé si se quedó claro, ¿está bien? Arrepentimiento, muy bien. Entonces, fe y arrepentimiento necesario. Sí. Yo tengo una amistad. Ya, quizás al final, pregunta, ya, tú apunta tu pregunta y luego lo hacemos al final, con mucho gusto, ¿ya? Entonces, la primera llave es, necesito tener fe. ¿Fe en qué? ¿En qué? En el perdón. Muy bien. Entonces, todos están correctos, ¿no? En Jesús, en Dios, el que Dios me puede perdonar. El que Dios me puede perdonar es importante, ¿verdad? Entonces, el creer que su amor es más grande que mi pecado. Dice Santa Faustina. ¿Ah? Desde ese amor inmenso que Él tiene a nosotros, Ajá. sabemos que ya. Así es. Desde el momento que pensamos que nos ha concedido con su amor, nuestros pecados no es nada frente a su amor, ¿no? Santa Faustina, Jesús le dice a Santa Faustina que el pecado más grande que podemos haber cometido es solo una gota pequeña en comparación al océano de su misericordia. Entonces, eso es inmenso, grande, lindo. Vamos a ver Lamentaciones 3, 22 al 23.
Lamentaciones 3, 22 a 23. Lamentaciones 3, 22 a 23. Ahí dice, ¿qué dice Ricardo? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nunca decae sus misericordias, ¿verdad? En el mío, vamos a ver lo que dice el mío. Dice, el amor de Yahvé no ha acabado, que no se ha agotado su ternura. Mañana a mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad. Entonces, grande es su fidelidad. Su amor nunca acaba. Su misericordia no tiene fin. Eso es lo lindo de nuestro Dios, ¿verdad? Pero esa es la fe. Creer que Él me puede perdonar. Creer. ¿Y cómo puede perdonarme? ¿Qué hizo Jesús para que yo y tú podríamos ser perdonados? Murió en la cruz. Dio su vida en la cruz, ¿verdad? Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para el que crea en él tenga vida eterna. Que no muera, sino tenga vida eterna. Entonces, fe en eso. Pero también hay en la parte 2, arrepentimiento. Entonces, para poder tener eso, tengo que arrepentirme. Pregunto, ¿qué le dijo a la adúltera? ¿Te acuerdas? Jesús le trajeron una adúltera y ella estaba ahí y nadie le condenó, ¿verdad? Porque Jesús dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Y entonces todos se fueron y él le preguntó a la mujer, ¿te han condenado a alguien? Y ella dijo, no. ¿Y qué dice Jesús? Yo tampoco te condeno. Y después, ¿qué le dice? Ve y no peques más. Pregunto, él dice, hermanita, y la próxima vez hágalo más escondido para que no te encuentren, pues. No habló así, ¿verdad? O sea, métete más a escondidos, no, o sea, búscate un lugar. No, él dijo, ¿qué era lo que dijo? Ve y no peques más. Entonces, con la intención, todo el perdón es tuyo, la misericordia grande, inmensa, todo es tuyo, pero con ese requisito de ser arrepentido, que el deseo de cambio, el deseo. Qué linda frase de Jesús, yo tampoco te condeno. Qué linda frase de Jesús, yo tampoco te condeno. Pero también dijo en la cruz, Padre, la misericordia fue tan buena de él, perdónale, porque no saben lo que hacen. Así es, así nos dice a cada uno de nosotros, perdónales porque no saben lo que hacen. Así es. Exactamente, ¿no? Y quiero que repitan conmigo, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Qué bello esas palabras de Jesús. Esa es la primera llave, fe y arrepentimiento. Vamos a entrar más a fondo, pero rápido. El segundo es perdonar. Es importante perdonar. Dice Jesús en Lucas 11, recen así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y después va una parte que dice, perdona nuestros pecados, como también yo le saqué el ancho a mi vecino. ¿No? Perdone nuestros pecados, así como yo maté a la suegra. Tampoco. Perdone nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado, ¿verdad? Y se acuerdan cuando ese esclavo o servidor le perdonó sueldo de un año entero y después otro le debía a él sueldo, digamos, de un día y le agarró de la nuca y le metió a la cárcel diciendo tú lo vas a pagar hasta el último centavo. Habiendo sido perdonado tanto, no era capaz de perdonarle a su hermano, a su colega. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Lo puso también a él en la cárcel. Si tú y yo no perdonamos, terminamos igual, en la cárcel. En la cárcel. Esclavos, no libres, ¿verdad? Detrás de rejas. Entonces, el no perdonar es como cuando tú agarras
campeón de rata y en vez de ponérselo en la comida del que tú estás odiando, te lo pones en el tuyo y dices que muera. Ese es el no perdonar. Porque a la otra persona tranquilo, viviendo su vida. Tú eres el que te está comiendo el veneno, ¿verdad? Y entonces es importante para la liberación el perdonar al otro. ¿Quién nos ayuda a perdonar? Jesús nos ayuda a perdonar. Sin Él no podemos, ¿verdad? Imposible sin Él. En Lucas 1:37, Lucas 1:37, la palabra de Dios dice algo. Lucas 1:37, ¿qué dice? 37. Porque para Dios nada imposible. ¿Puedes repetir? Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y nos puede ayudar a perdonar, que parece imposible. Tercer llave es renunciar. Renunciar. Entonces, aquí veo, es necesario renunciar. Por ejemplo, todas estas avenidas que hemos hablado, que cuando tienes que cerrar la puerta a algo, a una amenaza, a un peligro, estás renunciando a eso, ¿verdad? Mi amigo él renunció al Facebook. Él dijo, yo no voy a usar Facebook más porque ese era un camino para pecar. Él terminaba en la pornografía cuando entraba al Facebook. Y entonces es necesario renunciar, es decir, dar la espalda, cerrar la puerta en el nombre de Jesús, pero renunciar las cosas que encontramos en nuestra vida que son caminos de Satanás en mi vida y en mi familia, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo creo que es claro, ¿no? Ok, podemos ir más a fondo cuando llegue el renuncia. El número 4 es la autoridad. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Y vamos a ver qué significa esta cuarta llave, autoridad de Cristo, ¿verdad? Mateo 28, 18. En Mateo 28, 18 descubrimos que Jesús tiene toda la autoridad. Y entonces eso significa en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿tú lo tienes acá? ¿Puedes leerlo? ¿No? ¿No tienes? ¿Tú lo tienes, Ricardo? Sí, padre, ahí en la Reina Valera. Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Toda potestad, autoridad, poder, toda potestad está. ¿Puedes repetir esa parte? Toda potestad me es dada en el cielo. Me es dada. Entonces Jesús está diciendo, a mí se me ha dado este poder, esta autoridad. Se me ha dado esta autoridad. Dada en el cielo y en la tierra. El cielo y la tierra. Por tanto, id. Ya. Entonces, ¿quién tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra? Jesús. Él tiene toda. ¿Eso significa sobre el demonio? También. Esta es palabra de Dios. Mira Filipenses capítulo 2, versículo, creo que es 10. Mira, en Filipenses capítulo 2, versículo 10, también vemos que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y que toda rodilla, incluyendo la de la suegra, se tendrá que arrodillar delante de Jesús. ¿Ya? Entonces tú lo tienes ahí. Filipenses 2, ¿en cuál versículo comienza? 10 me dicho. En el Capítulo para 2, que versículo 10, antes. para que Ajá. antes, Ya. Comencemos con 9. Por eso Dios lo exaltó Dios exaltó a Jesús, lo elevó
y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, Le dio a Jesús el nombre que está por encima de todo nombre. para que ante el nombre de Jesús Para que ante este nombre, que es Jesús, se doble toda rodilla, se doble toda rodilla. A ver si el demonio incluido. en los cielos, En el cielo, en la tierra en la tierra y en los abismos. y en los abismos. Otra vez, ¿dónde? En el cielo. En los cielos, En el cielo, o sea, hasta la Virgen María se arrodilla delante de Jesús, ¿verdad? en la tierra En la tierra, hasta la suegra se tiene que arrodillar delante de Jesús. y en los abismos. Y en los abismos, hasta el demonio tiene que arrodillarse. ¿Y sigue? Y toda lengua proclame Y toda lengua proclame, que Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor. Entonces vemos que cuando tú y yo renunciamos, podemos sentirnos muy débiles, porque ¿quién soy yo contra el lobo? Porque nosotros somos ovejas, y Satanás es como dice la palabra de Dios, 1 Pedro 5:8. En 1 Pedro 5:8 dice la palabra, el diablo es un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces un león rugiente, ¿verdad? ¿Una oveja puede ir contra un león? No. Al toque el león le hace sopa de cordero. Y entonces el diablo es un león rugiente, buscando a quien devorar. Como una oveja, somos indefensos. Pero tenemos a Salmo 23. Miramos Salmo 23. Y yo lo voy a decir de memoria, quizás más fácil, porque es muy fácil, el primer versículo. El Señor es mi pastor. Entonces, esta ovejita que soy yo, que eres tú, tenemos un pastor. Y este pastor es más fuerte que el león, más fuerte que cualquier lobo. Y es porque hemos leído en Mateo 28 y en Filipenses 2 de que Él tiene todo el poder. Delante de Él se rodilla toda rodilla y toda lengua proclama que Él es el Señor. Entonces, por eso cuando renunciamos, no solo soy yo una ovejita diciendo yo renuncio. Estoy invocando y dependiendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y quizás podemos mirar Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12, me olvido el versículo, pero busquemos Apocalipsis 12. En Apocalipsis capítulo 12, capítulo 12, en el versículo 10, Apocalipsis 12, versículo 10. ¿Bien, lo tienes? A ver, escuchen. Apocalipsis 12, 10, en adelante. Y en el cielo oí una fuerte voz que decía, ya está aquí la salvación y el poder. Ha llegado la salvación, hermanos. Ha llegado la salvación. Ha llegado la salvación y el poder. Y el reinado de nuestro Dios. Y el reinado de nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos una alegría aquí porque ha llegado la salvación. No tiene que regir el poder de las tinieblas. Dicen que aquí en la selva, antes que llegara los dominicos, que los tribus que vivían en la selva, ellos tenían brujos, algunos, no curanderos, y ellos eran lo que mandaban, ¿verdad? Porque si no te cambia en sapo, ¿verdad? O te cambia en, no sé, rana, o no sé, mono, y si no te gustaba te hacía, ¿no? Volverte loco, quién sabe qué, porque trabajaba con el poder de las tinieblas, y si tú te metías con él o con ella, frito, hasta que llegó Cristo. Y ya no era el rey Satanás, ya no era el rey el poder de las tinieblas,
Por ahora, mira lo que dice, ahora llegó la salvación y el poder de Dios. ¿Y qué dice después de poder? y el reinado de nuestro Dios. Y el reinado de nuestro Dios. Entonces ahora, si uno quiere, puede estar liberado por Cristo. Si no acudes a Cristo, eres sujeto al brujo de Piura, ¿verdad? O al curandero de no sé qué que le trajeron y para que hagan un amarre. Estás tú sujeto y estás tú vulnerable. Pero nosotros cantamos con alegría esta frase que decimos, ya llegó nuestra salvación, ni el brujo de Piura, punto, caso cerrado, como dice Padre Luis Toro, ¿verdad? Aquí el poder de Dios y el reinado ha venido. Te podemos gritar de gozo y alegría. Ya no estamos sujetos al poder de las tinieblas. ¿Y sigue? Y el reinado de nuestro Dios. Ya está aquí la autoridad de su Mesías. Está aquí la autoridad de su Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. La autoridad de su Mesías. Ha sido precipitado el acusador. Y el acusador es Satanás, fue precipitado, fue tirado, fue arrojado, ¿no? Tirado de ahí. No sé, les voy a contar un pequeño chiste rápidamente que dice que, hablando de arrojar, ¿no? Había una vez un hermanito que llegó a la cantina, ¿verdad? ¿Ustedes conocen alguna cantina? A ver, ¿cuál es un nombre de una cantina? ¿Cuál, cómo es? La chinita. Llega la chinita. Y entonces entra la chinita y dice, se llamaba Freddy. Y dice, el Freddy llega y dice, mozo, ven para acá. Uno para mí, uno para todos y uno para ti. Y todo el mundo, Freddy, feliz. Segunda y tercera vez llama, mozo, ven para acá, mozo. Uno para mí, uno para todos y uno para ti. Y todo el mundo, Freddy. Ya 4 veces. Final de la noche le dice, hermanito, debes 3,400 soles, hermanito. Y es de bueno que Dios te lo paga, dice. Ya estaba mareado. Entonces el mozo le agarra, le palea, le rompe el brazo y lo tira. Como dice la palabra, precipitado el acusador. Le saca, le tira. Y entonces le recogen, se pone yeso. A la semana vuelve a las, ¿cómo eran? Chinitas. A las chinitas pues, regresa. Pero así con su yeso, así, mira. Y entonces llega y le dice, mozo, ven para acá. Uno para mí, uno para todos, pero no para ti, porque te pones bravo cuando tomas. Y eso es todo, hermanitos. ¿Ya? Y entonces le habían agarrado y le habían sacado. Bueno, aquí leemos en la palabra de Dios que el que ha sido sacado es Satanás, ¿verdad? El acusador. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que mientras estamos en el poder de las tinieblas, nos conocen por nuestros pecados? Ladrón, borracho, mentiroso, mujeriego, desgraciado. Pero cuando somos transferidos al reino de los cielos, como dice Colosenses 1:14, ahí que obtenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. Entonces, el diablo es el que nos acusa. Jesús es el que nos perdona. Dios el que nos redime. Una gran diferencia, ¿verdad? Una diferencia enorme y grande. Y entonces el acusador que nos acusaba, que nos llamaban por nuestros pecados, es precipitado, sacado. ¿Sigue? Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba en presencia de nuestro Dios. El diablo es así un desgraciado y él acusa día y noche, ¿verdad? Y ese es el diablo, ¿verdad? Y entonces no pierde tiempo, sigue acusando y sigue acusando. Ellos mismos lo vencieron por medio de la Ellos mismos, nosotros
Y ellos que llegaron al cielo lo vencieron a Satanás, el acusador. Y vamos a ver cómo lo vencieron. ¿Quieren ver cómo lo vencieron? 3 opciones le voy a dar. 1, harta cocaína. 2, marihuana. O 3, vamos a ver. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Porque el Cordero de Dios, que es Jesús, es nuestro pastor. Y Él es más grande que Satanás. Él es el que nos puede liberar del acusador. Mediante su sangre, mediante Él. No nosotros que somos católicos, ¿dónde comemos el cuerpo y sangre de Cristo? En la misa, en la comunión. Y ahí dice, mediante la sangre del Cordero. Y también en la confesión, ¿cómo somos perdonados por nuestros pecados? Por la lejía, ¿verdad? Que compran en Pacífico, ¿verdad? Confesamos y nos echan lejía. No, por la sangre del Cordero. Es la sangre de Jesús que nos limpia. Y entonces por eso vencemos a Satanás, ¿verdad? Por la sangre del Cordero. Entonces esa es la cuarta llave, autoridad. Nosotros renunciamos, nosotros perdonamos y nosotros nos arrepentimos con la autoridad de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la quinta llave es ya el abrir la bendición del Padre. Bendición del Padre. Es como nos abrimos. Normalmente cuando uno limpia un terreno, ¿es para qué? Exactamente, para sembrar. Y tú has sembrado en tu chacra. ¿Qué fue lo que habías sembrado tú? Maíz. La semilla. Primero limpiaste, ¿verdad? Eso es renunciar y perdonar. Y arrepentir es limpiar. Pero después sembraste, ¿verdad? Para que crezca fruto. Y dé fruto. Entonces, hemos limpiado el terreno en el nombre de Cristo para poder ahora recibir la bendición del Padre. Hemos limpiado terreno para poder ahora estar abierto a recibir la bendición del Padre, ¿verdad? Y el pecado, las mentiras que creemos a veces no nos deja recibir la bendición del Padre. Yo conozco una chica, bueno, ya pues la conocía realmente, ella cuando yo tenía como 15 años o 16 años, y yo le quería decir a ella y comunicar que ella era buena, que era linda, que era preciosa, pero no lo podía creer, no lo podía creer, no le entraba al cerebro y al corazón. Siempre me acuerdo, por eso lo comparto, porque yo le quería decir que es buena, que es buena, que es buena, que es buena. Pero si toda tu vida te han dicho que eres un chavalo de M, que no sirves para nada, que eres un peor que el basurero, nunca vas a hacer nada en la vida. Si toda la vida te tienen con esas mentiras, es muy difícil recibir la bendición del Padre. Pero si tú y yo llegamos a perdonar a las personas que me han maldecido y yo puedo renunciar esa maldición en el nombre de Jesús, me libero de eso, limpio el terreno y ahora sí puedo recibir esa bendición del Padre. Y ahora no soy lo que me decía mi abuela o mi tía o mi tío o mi padre terrenal, sino que soy lo que Cristo, ¿verdad? Y quiero leer la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 5, creo que es, vamos a ver, 1 Corintios 5. Vamos a ver lo que soy. Vamos a ver lo que soy. Vamos a ver 1 Corintios 5, a ver si lo pego, como dice el Padre. 1 Corintios capítulo 5. Ahora te voy a decir el versículo. Capítulo 5. No. A ver, 2 Corintios 5, a ver. 2 Corintios 5.
Tampoco, hermanos. A ver, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Ese es. Entonces quiero leer 1 Corintios 15, versículo 9. 1 Corintios 15, versículo 9. Y vamos a 1 Corintios 15, versículo 9. Vamos a ver lo que dice. Yo que soy el menor de los apóstoles, Este es Pablo y él está diciendo, soy el menor de los apóstoles. Y quizás nosotros nos podemos sentir como el menor. Venimos a la misa y quizás hay algunos que vienen a la misa y dicen, todos estos son desgraciados. Pero hay otros que vienen a la misa y dicen, yo soy el desgraciado. Aquí hay todos santos y yo soy el desgraciado. Y Pablo resulta que se sentía el último de los apóstoles. Y vamos a ver por qué. indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Por haber perseguido la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan que él persiguió la iglesia? Él estaba ahí cuando murió Esteban y él aprobó su muerte y él buscaba a los creyentes de Cristo, los perseguía y por eso se siente el último de los apóstoles, el más pequeño, el peor. Pero vamos a ver, tú y yo, cuando somos perdonados, porque Pablo fue perdonado, Pablo fue redimido, Pablo fue salvado y ahora se volvió un apóstol de Cristo. Y vamos a ver lo que somos. Ya no somos lo que nos dijo nuestra abuela, nuestro tío, nuestro primo, nuestra madre o nuestra padre si nos han dicho algo negativo. Vamos a ver, ahora somos lo que Dios dice por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo y por la autoridad de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Y esta gracia no es estéril en mí. Transforma, me hace hijo de Dios Altísimo, me hace poder recibir la bendición del cielo. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, Entonces, queridos hermanos, Pablo se sentía el peor, pero por ser perdonado, dijo, ahora soy lo que soy por la gracia de Dios. Y eso es lo que pasa. Esa es la quinta llave. La quinta llave es de que ahora, haber limpiado el terreno, puedo recibir esa gracia. Y entonces soy lo que soy por la gracia de Cristo y de Dios, ¿verdad? Y ya no tiene la última palabra lo que quizás mi Padre terrenal me dijo o no me dijo en la vida. Soy lo que Cristo dice, lo que Dios Padre dice, lo que el Espíritu Santo dice, lo que la gracia de Dios hace en mí. ¿Y fue estéril la gracia de Dios en Pablo? No. Dio fruto. Y así para cada uno que se abra la bendición del Padre. Entonces, queridos hermanos, esas son las 5 llaves. Y quiero ahora terminar esta parte haciendo una oración juntos de estas 5 llaves de manera muy breve. Y este fue una introducción a lo que es liberado, una guía práctica para la liberación. Y el autor, Neil Lozano. Hay español y hay inglés. Y es una manera de poder vivir en nuestra vida lo que Cristo quiso que tengamos. Ser liberado del poder de las tinieblas y transferido al reino de su Hijo querido, en quien tenemos el perdón y la redención, el perdón de nuestros pecados. Y esto es liberación. Y hemos visto que hay 5 llaves. Las llaves abren y las llaves cierran, ¿verdad? Y cierran los caminos de Satanás en nuestra vida y abren los caminos de Dios para nuestra vida. Y cuando yo llego a poder creer en el amor de Dios y arrepentirme, tener el deseo de enmendarme, el perdonar a los demás, el renunciar estas influencias del mal en mi vida y los pecados y todo y las mentiras, con la autoridad de Cristo y en el nombre de Jesús, me abro, son las llaves que me cierran las puertas a Satanás y abre la puerta a la bendición del Padre. Y en los siguientes grupos de hombres, vamos a seguir profundizando esto y seguir aprendiendo
y liberando, ¿ya? ¿Quién quiere ser libre? ¿Quién quiere ser más libre? Amén, yo también, yo me uno a ustedes, yo también, y lo vamos a hacer juntos, caminando juntos, ¿ya? Y entonces hacemos una oración y luego nos sentamos y si alguien tiene pregunta o algo así, para poder así terminar. Entonces, nos ponemos de pie un momentito y vamos a rezar juntos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que cierren los ojos un momento, a que se pongan en la presencia de Dios Todopoderoso, que está aquí. Jesús está aquí. Mateo 28:20 dice, estoy con ustedes, estoy con ustedes, estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ahorita estamos con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo, delante de Dios, en su presencia. Y aquí delante de Jesús, del Padre, quiero que repitan conmigo esta oración. Hemos llegado al trono de Dios y ahora delante de Dios vamos a orar con las 5 llaves de manera breve, pero de corazón. Podemos decir, pueden repetir, Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados. Pido perdón por mis pecados, por las maneras que no te he honrado, con mis acciones, con mis palabras y con mi tiempo. Perdóname por no hacerte primero en mi vida, en mis pensamientos, en mi tiempo y en mi corazón. Perdóname por las maneras que he herido a los demás con palabras, actitudes, mentiras y resentimiento. Perdóname por no amarme a mí mismo y tratarme con amor. En el nombre de Jesús, yo proclamo que yo creo en tu amor, que es más grande que todos mis pecados, que tú me perdonas, que diste tu Hijo por mí para salvarme y perdonarme. En el nombre de Jesús, tu Hijo querido, yo perdono a mí mismo por mis pecados, mis errores y debilidades. En el nombre de Jesús, yo perdono a Dios por todas las maneras que he pensado que me abandonó. En el nombre de Jesús, yo perdono a todos que me han hecho daño, que me han malentendido y que me han insultado. Los entrego a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo renuncio a Satanás, al pecado y a sus obras. En el nombre de Jesús, yo renuncio la mentira, el resentimiento, el odio, la brujería, los curanderos, la fornicación. En el nombre de Jesús, yo renuncio la avaricia, la envidia y la pereza. En el nombre de Jesús, yo renuncio la lujuria, la impureza, la masturbación, la pornografía. En el nombre de Jesús, yo renuncio el egoísmo, el auto-odio,
la gula y la pereza. En el nombre de Jesús, yo renuncio la pereza espiritual, el robo, los celos, la ira y la cólera. En el nombre de Jesús, todos estos espíritus que he renunciado se vayan de mí y nunca más regresen. Padre Celestial, llena mi corazón de tu amor, de tu paz, de tu bendición. Entonces, hermanos, hemos rezado y ahora con los ojos cerrados quiero invitar que invitemos a la bendición del Padre, que es el Espíritu Santo, su amor, que entre a nuestro corazón. Les invito a invitarle y si quieren canten conmigo y mientras estamos cantando, les invito a que invite al Espíritu de amor a llenar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Una última vez. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Y como siempre te invocamos a ti, Mamá María, entregamos a ti nuestro corazón, nuestra familia y todo nuestro ser. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Todopoderoso les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a sentarnos un momentito y a ver si hay alguna conversación o una pregunta o algo, una duda, un insulto.